El 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México. Al menos 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión, y la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 a 11. En Promad, hemos creado un modelo de seguridad comunitaria, con un enfoque de género para tener ciudades con mujeres seguras libres de violencia. Buscamos apoyar a las autoridades locales para prevenir y reaccionar de manera eficiente hacia esta estadística por medio de una solución basada en 8 ejes principales. Estrategias de prevención. Gestión de la información. Protocolos de desaparición. Vigilancia proactiva. Investigación efectiva. Integración de expertos. Creación de espacios seguros y participación de la sociedad. Durante la siguiente hora y media, platicaremos con ustedes sobre las acciones locales que se deben implementar para mujeres seguras. Promad. Tecnología y soluciones para vivir tranquilos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos. Bienvenidos al seminario virtual Acciones Locales para Mujeres Seguras. A través de estos seminarios, en Alcaldes de México seguimos impulsando el acercamiento a los gobiernos locales de experiencias y soluciones que sean útiles para su gestión de todos los días. Llevamos casi 2 años fomentando la realización de estos seminarios virtuales utilitarios para la administración pública y seguiremos haciéndolo buscando temas que sean de interés para contribuir a una mejor gestión. En esta ocasión realizamos este seminario de la mano de Promad, una empresa que promueve tecnología, provee el uso de esta tecnología para mejorar la seguridad pública y para facilitar la participación ciudadana a través de aplicaciones móviles y denuncia ciudadana. Abordaremos durante esta sesión de trabajo los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para transformar sus procesos, sus planes, sus programas, atendiendo a una perspectiva de género en funciones de seguridad pública como son la prevención, la reacción, la investigación y la proximidad social. Conoceremos las posibles acciones que los gobiernos pueden implementar para contribuir al desarrollo de las ciudades desde un enfoque orientado a la protección de las mujeres en materia de seguridad y equipamiento urbano. México vive una coyuntura en que los índices de violencia y feminicidios se han elevado y las mujeres declaran abiertamente sentirse más inseguras que los hombres. Veíamos en el video que precedió pues algunas de estas cifras que proporciona tanto el INEGI como el Observatorio Ciudadano Nacional, que informa que cada día son asesinadas actualmente entre 9 y 11 mujeres en promedio en nuestro país. De modo que al hablar de seguridad pública, hoy día se vuelve indispensable hacerlo desde un enfoque de género y eso incluye desde un cambio en la cultura organizacional de las corporaciones policíacas hasta el fortalecimiento de nuevas capacidades de los elementos de seguridad en torno a una mayor proximidad con la población y también la adopción de tecnologías que garanticen la efectividad de las estrategias que se implementen para combatir delitos contra las mujeres. De eso se trata el seminario de hoy, de qué acciones pueden emprenderse localmente para garantizar la seguridad de las mujeres. Es un tema sensible que impacta de manera directa sobre la calidad de vida de los habitantes de un municipio, de un estado y por supuesto de todo el país.
Así que con este preámbulo doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a las alcaldesas, alcaldes y funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno que nos acompañan desde las distintas regiones del país. Muchas gracias por enlazarse el día de hoy. Voy a describir muy brevemente el formato de este seminario. Consistirá en la presentación de 2 expertos en seguridad. Ellos son Uriel Márquez Carrasco, director general de PROMAD, y Rodrigo Ayala Palomar, director general de Impulso AP, una firma de alumbrado público. Al concluir ambas ponencias, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público, para lo cual invito a todos quienes nos acompañan que vayan enviando sus dudas a lo largo de las exposiciones. Por favor, para ello, usen el botón de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de su pantalla, y al enviar sus preguntas, déjenos saber su nombre, la institución y su lugar de procedencia. Vamos a iniciar ya con la sesión de hoy, y para ello presento a nuestro primer ponente, Uriel Márquez, de quien voy a leer una muy breve semblanza, permítanme. Uriel Márquez Carrasco es licenciado en Ciencias por la Universidad de Texas y maestro en Administración de Proyectos de Innovación Tecnológica por la Universidad de Phoenix. Se desempeñó como subsecretario de la Función Pública del Gobierno Federal y representante de México ante los comités de gobernanza pública, mejora regulatoria y el Observatorio de la Innovación de la OCDE. Ha sido vicepresidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, coordinador del Gabinete de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, director de Planeación Estratégica de Seguridad Pública y director de Asuntos Internos y director de Acción Solidaria en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente, Uriel Márquez se desempeña como director general de PROMAD. Adelante, Uriel. Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a toda la audiencia que nos acompaña. Un gusto estar en Alcaldes de México. Un saludo también a Rodrigo, nuestro panelista invitado. Y dedicamos esta sesión muy especialmente a aquellas personas que trabajan día a día en la protección de nuestras mujeres en México. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido, Uriel, y por favor, adelante con tu presentación. Si me ayudan, por favor, con unas láminas que preparamos para platicar sobre este tema tan relevante en estos momentos en nuestro país, sobre acciones locales que pueden hacer los gobiernos municipales en materia de protección para lograr que nuestras mujeres vivan una vida plena con tranquilidad y seguridad, que podamos salir todos, no nada más las mujeres, salir a nuestras calles, disfrutar nuestros espacios, poder ir a trabajar, transportarnos sin miedo. En PROMAD trabajamos constantemente desarrollando soluciones, pero sobre todo soluciones tecnológicas, pero sobre todo recopilando prácticas que pueden replicarse en distintos órdenes de gobierno. Y esta no es la excepción. Si me permiten, preparamos una lámina con algunos números de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que la experiencia nos ha detectado en este tema de violencia contra la mujer en México. Y yo empezaría señalando que INEGI, lamentablemente, cada año pues nos resalta que tenemos una cifra negra en este país del 90%, y eso significa que de cada 10 delitos que ocurren en México, 9 no son denunciados, y el nivel de efectividad de las investigaciones pues no rebasa el 2%. De esos 100 delitos, probablemente solamente 2 llegaron a una investigación donde se identificó y se detuvo al responsable, o se obtuvo la reparación del daño, o se tiene el perdón de la víctima. Entonces, lamentablemente, con estos niveles de ineficiencia en la investigación de los delitos, pues lo que ocurre es que estas personas vuelven a cometer este tipo de conductas de manera reiterada. Paralelamente, INEGI en los últimos 4 o 5 años nos está resaltando que
las mujeres en lo general se sienten 20% más inseguras que los hombres en México. Y obviamente hay una serie de situaciones de vulnerabilidad que propician que esta situación ocurra. Y ya como se comentó anteriormente, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión en nuestro país. Obviamente, pues esto nos obliga a analizar este problema y a proponer soluciones que sean viables en el corto y en el mediano plazo. Nosotros trabajamos significativamente en más de 10 estados con los centros de emergencia y en promedio identificamos que por cada 1,000,000 de habitantes recibimos 21 llamadas diarias de violencia familiar. Entre los factores más importantes que propician esta violencia, casi la mitad de estas llamadas ocurren cuando el agresor está drogado o está alcoholizado. Entonces, estos son condicionantes que las estrategias para prevenir y inhibir este tipo de conductas las debemos de tener siempre en cuenta. Y toma relevancia porque particularmente ya en el tema de feminicidios, las estadísticas que tenemos nosotros nos dicen que al menos en el 40% de un feminicidio participa un familiar o un conocido de la víctima. No omito resaltar que en Estados Unidos el FBI, que tiene mucha más documentación de la que tenemos en México sobre los procedimientos penales y también una efectividad más alta en la solución de las investigaciones, ellos identifican hasta un 70% de participación de un familiar o un conocido de la víctima cuando ocurre el homicidio de una mujer. Entonces, esto es muy relevante por una serie de medidas preventivas que se deben tomar cuando se empiezan a detectar situaciones de agresiones recurrentes a una persona, en este caso concreto, a una mujer. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Ante este panorama, pues obviamente tenemos que pensar y actuar con cosas concretas, no nada más desde el nivel gubernamental, también acompañados desde el sector social. La primera acción siempre debe ser preventiva. Tenemos que ubicar zonas de alto riesgo para las mujeres y muchas de estas agresiones ocurren en la casa o en el trabajo, pero también en el traslado de la vivienda al empleo, de la vivienda a la escuela o de la vivienda a un centro de diversión o viceversa. Entonces es importante, una de las acciones que hemos visto que implementan algunos municipios y que es un método viable, es crear rutas seguras con calles bien iluminadas, vigiladas con cámaras de videovigilancia y también con vecinos que participan como puntos de contacto en caso de que ocurra alguna agresión hacia una mujer. Aquí Rodrigo nos va a ampliar sobre algunos ejercicios de rutas seguras con alumbrado y videovigilancia muy interesantes. Adicionalmente, cuando se detecta tempranamente una agresión, que generalmente son a través de llamadas al 911, la valoración psicológica, médica, legal de la situación puede orientar que esa persona sea separada del agresor y trasladada a un centro de protección donde reciba una serie de cuidados para evitar que esa agresión culmine en un feminicidio. Yo creo firmemente que este tipo de albergues, muchos de ellos son administrados por ciudadanos, generalmente ciudadanas, mujeres, deben recibir subsidios públicos o aportaciones de empresas para su sostenimiento y poder cumplir con esta misión tan vital para salvaguardar la integridad y la vida de alguna persona que se encuentre en este tipo de riesgos. Y adicionalmente, y retomamos un ejercicio que hizo el Estado de Puebla desde el Instituto Poblano de la Mujer, en el cual ellos integraron todos los trámites que tenía el gobierno estatal en materia de salud, educación, capacitación, empleo, deporte, música, arte, seguridad social. Y estos trámites y servicios los pusieron a disposición de las mujeres
con una acción afirmativa donde se promovía que al menos la mitad de los subsidios de beneficios sociales sean dirigidos hacia mujeres. Ese es el otro tipo de violencia de la que nunca hablamos en México, la discriminación hacia la mujer, y que tenemos que trabajar en ella para evitar que esta evolucione hacia agresiones verbales y físicas. Yo estaba viendo una nota la semana pasada donde la selección de fútbol de Estados Unidos dictaminó que las mujeres integrantes de la selección deben ganar lo mismo que los hombres en este deporte. Creo que es un logro único en el mundo donde un país decide este tipo de políticas en materia salarial, pero antecede a que durante más de 15 años en Estados Unidos los sistemas escolares distribuyen el presupuesto para deporte, la mitad para los niños que generalmente lo utilizan en fútbol americano, béisbol, básquetbol, y la mitad para las niñas de ese presupuesto. Y el deporte favorito de las niñas en Estados Unidos es el fútbol soccer, y en gran parte promovido por esta política pública de equidad presupuestaria, y eso les ha permitido a ese país pues ser las campeonas mundiales en varias ocasiones, y todo se deriva de una política pública de equidad presupuestaria, que son prácticas que creo que debemos voltear a ver y adoptar permanentemente en nuestro país. Si vemos la siguiente lámina para platicar de estrategias y cosas que podemos y debemos implementar. Lo primero, generalmente las agresiones a las mujeres puede ocurrir. Alguien va en la calle y circunstancialmente alguien que no conoce puede tener algún tipo de incidente, pero lo más común es que hay signos anteriores a una agresión física o a un feminicidio. Hay maltrato, hay llamadas al 911. Entonces es muy importante que la autoridad todos esos eventos los documente y a través de tecnologías los podamos plasmar en mapas de análisis de riesgos, donde identifiquemos áreas con alta probabilidad de agresiones hacia la mujer. Paralelamente, con todos estos antecedentes, debemos de crear bases de datos que incluyan información biométrica, información facial, iris, dactilar, y potencialmente, si tuviéramos esas capacidades y sobre todo apoyado en las autoridades judiciales, pues tener bases de datos de ADN. Estas herramientas son importantes para poder prevenir e identificar a posibles agresores en zonas y áreas muy concretas de nuestras ciudades. Adicionalmente, estos agresores que los vamos identificando, es importante invertir en desarrollar perfiles psicológicos y criminales, entender cómo operan, en qué horarios, qué días de la semana, en qué zonas, y para facilitar una vigilancia y una protección, pues, hay que promover actividades de vigilancia encubierta, ejemplo, en zonas de entretenimiento, en escuelas, sobre todo aquellos que tienen turnos nocturnos, ahora que regresamos a clases presenciales, en el transporte público, en centrales de autobuses, en Metrobús. Es importante que adicionalmente a las cámaras con reconocimiento facial para detectar a estas personas, también tengamos vigilancia encubierta. Y si fuera necesario, promover el uso de brazaletes para detectar y controlar que los agresores recurrentes pues no se acerquen al domicilio, al trabajo de una víctima potencial de feminicidio. Adelante, por favor. Lamentablemente, cuando ya ocurre un incidente, generalmente lo primero que se hace, obviamente si no es un feminicidio y es una desaparición, que en México tenemos miles de casos al año de denuncias de desaparición, lo primero que tenemos que hacer es seguir un protocolo.
Y este protocolo de 5 pasos que compartimos con ustedes lo elaboró una asociación civil que cuida a las mujeres. No está diseñado desde la autoridad, está diseñado desde la misma sociedad, pero creo que es totalmente viable y que con el apoyo de las autoridades municipales puede ser muy efectivo. Lo primero que debemos hacer ante una denuncia o una situación de desaparición es confirmar o descartar esa desaparición, buscar las publicaciones en internet, hablar con amigos, verificar que no se encuentra en hospital por enfermedad, hablar con los compañeros de trabajo y verificar que se trata de una desaparición. Lo segundo es ubicar en qué lugares se encontraba esta persona, cuáles eran los recorridos que iba a realizar y ubicar todas las cámaras públicas y privadas en esos recorridos y potencialmente a través de la autoridad solicitar esos videos para analizarlos. Paralelamente, identificar y contactar testigos que la hayan visto en alguno de estos lugares, de tal manera que podamos rastrear con quién estuvo interactuando esta persona o vehículos sospechosos. Y muy importante, iniciar la búsqueda de manera inmediata. Y aquí es donde se requiere una gran empatía por parte de las autoridades para adoptar este tipo de protocolos y darle respuesta inmediata a la familia de una persona desaparecida. Si vemos la siguiente lámina, vamos a complementar este protocolo con algunas acciones muy concretas por parte de la autoridad. La primera es facilitar esta denuncia de agresión o desaparición y adoptar criterios como si se tratara del delito más grave que pudiera ocurrir en nuestra ciudad, porque lamentablemente menospreciamos las denuncias de desaparición y la no actuación inmediata pues va a limitar significativamente la posibilidad de encontrar viva a esta persona. Lo segundo, una vez que recibimos la denuncia, facilitarle a los familiares y a las víctimas la recepción de información desde un WhatsApp, un botón de pánico o poder geolocalizar el dispositivo de que nos está reportando este tipo de situaciones. Tercero, e insisto, ejecutar inmediatamente este protocolo de desaparición y, muy importante, asignar un número de caso para seguimiento a los avances de la investigación a través del cual la familia pueda conocer cuál es el estatus de esa investigación y qué información tenemos al respecto. Ya desde la parte de la autoridad, pues identificar el área de esta desaparición o agresión, monitorear los antecedentes o a las personas con antecedentes de este tipo de agresión en la zona y finalmente, en casos recurrentes de violencia, pues no nada más obligar al agresor a usar el brazalete, sino potencialmente legislar y promover que ya existe la legislación para que ellos puedan pagar el importe de un monitoreo a través de un brazalete. Y eso nos va a permitir detectar a esta persona y saber si estuvo cerca de esta posible víctima. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Al final, en el caso de una desaparición, tenemos que complementar esa recepción de la denuncia con una investigación efectiva, oportuna, que esté orientada a solucionar el caso y a detener al responsable de este evento. Para ello, a través de nuestras herramientas, nosotros proporcionamos a nuestros clientes herramientas de consulta de denuncias, reportes de acoso, desaparición y violencia en la zona, que nos sirvan como antecedente, el poder consultar las bases de datos biométricas y psicológicas de los agresores, el promover y documentar
entrevistas perdón, a posibles agresores, sospechosos, víctimas, testigos de casos similares en esta zona, no necesariamente vinculados a esta investigación en particular. Algo muy importante, monitorear e investigar agresores liberados de una cárcel en esa zona que hayan sido liberados recientemente. Pueden o no estar vinculados a este evento, pero nunca debemos de dejar de entrevistarlos. Y para tener una búsqueda inmediata, movilizar a familiares, asociaciones, brigadistas y defensores de derechos humanos que nos ayuden en la búsqueda de esta persona. Y finalmente, para que las áreas de investigación sean efectivas, pues establecer metas de solución de los casos y, cuando resuelven el mismo, prever reconocimientos a los investigadores. Quiero resaltar que el artículo 21 de la Constitución de México ya permite a las autoridades locales, a las autoridades municipales, tener áreas de investigación, en algunos aspectos bajo la coordinación del Ministerio Público, pero es una actividad que las autoridades municipales pueden, y creo, en mi opinión, deben ejercer para prevenir, detectar y mitigar este tipo de agresiones contra las mujeres en nuestro país. Vemos la siguiente lámina, por favor. Las investigaciones, como probablemente observamos en Internet, en los casos que se viralizan, pues requieren la participación de expertos para poder, en primer lugar, tratar de ubicar a la persona que está desaparecida, y segundo, para resolver algún caso donde lamentablemente pues, haya culminado en un feminicidio. Entonces, a este procedimiento, desde la protección debemos introducir psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, que hagan un buen diagnóstico de la situación de una mujer en situación vulnerable, y peritos forenses, biométricos, en geolocalización, en videovigilancia, en herramientas de dibujos digitales, para identificar y localizar a presuntos responsables de los mismos. A través de nuestras soluciones, como hemos visto en estos seminarios, nosotros proveemos herramientas para vincular a todos estos expertos a través de un dispositivo tan sencillo como es un móvil, y los podemos integrar en grupos de trabajo virtuales, de tal manera que aceleremos el proceso de investigación y de localización y ubicación del responsable y de la posible víctima a un caso de desaparición. Vemos la siguiente, por favor. Y paralelamente, no le podemos dejar toda la autoridad. La participación de la sociedad es crítica para que mejoremos la seguridad en nuestras ciudades. Recomendamos ampliamente el establecer consejos o comités ciudadanos, en este caso de protección a la mujer, en los cuales se presente una cartera de proyectos de prevención, personas que están en situación de vulnerabilidad, desarrollo de programas desde educativos, como la reconversión del DARE, que no solamente se limite a la prevención de las adicciones, sino también a la concientización de prevenir la violencia en todos sus tipos contra las niñas en nuestro país. Y este comité, lo ideal es que tenga, obviamente con la participación de la autoridad municipal, un informe mensual público de resultados sobre los casos que ocurren en la comunidad, y que se involucre la participación de funcionarios, familiares de las personas desaparecidas o las víctimas, activistas, iglesias, defensores de derechos humanos. Y este comité, obviamente, pues el propósito del mismo, independientemente de darle seguimiento a los casos, es el de promover políticas públicas, y que esas políticas se conviertan en actividades que nos ayuden a prevenir, detectar e investigar casos de desaparición y de violencia contra la mujer. Entre las actividades que puede hacer este comité es pedir ayuda o integrar a Crime Stoppers o organizaciones similares para promover la denuncia anónima a través de recompensas,
integrar y presentar proyectos para financiamiento a agencias y fundaciones internacionales, ejemplo, Iniciativa América, USAID, AECID, Rule of Law, que ellos siempre tienen fondos para promover la seguridad de las personas, el promover donativos de empresas y que a nivel municipal estos sean deducibles de impuestos para pagar investigadores que apoyen la solución de casos en nuestra comunidad y también asignar los ingresos de impuestos o contribuciones a los proyectos del programa, como pueden ser una parte de las infracciones viales o parquímetros, a manera de ejemplo. Para que este proyecto integral de seguridad y protección de la mujer sea viable, es indispensable asignarle recursos. Entonces, aquí hay algunas ideas de cómo estructurar un comité de esta naturaleza y cómo conseguir financiamiento para que el mismo tenga acciones efectivas en la protección integral de la mujer. Sin duda alguna, el tema crítico, el tema al que siempre debemos dar prioridad es a la prevención, y más adelante vamos a platicar de alguna aplicación que tenemos en ese sentido, pero yo quisiera regresarle la palabra a Norma para escuchar a Rodrigo y ver cómo a través de alumbrado público creamos entornos seguros para nuestra comunidad y muy particularmente para las mujeres de México. Gracias, Uriel. Muchas gracias por esta exposición en la que ha quedado claro cómo los esfuerzos de los gobiernos por garantizar la seguridad de los ciudadanos en general y de las mujeres en particular pueden ser mucho más efectivos con el apoyo de la tecnología adecuada, primero que nada en la prevención del delito, y cuando este lamentablemente ocurre, el apoyo en la reacción, la investigación y el tratamiento mismo del delito. A partir de tu presentación, Uriel, la fórmula deseable para prevenir y combatir la violencia son las estrategias de gobierno acompañadas de herramientas tecnológicas de punta, de la incorporación de la ciudadanía a las acciones de seguridad pública y de una asesoría experta que permita reforzar la inteligencia y con ello abatir los índices delincuenciales. Gracias por tu participación, Uriel. Director Uriel Márquez, director de PROMAD. Doy paso ahora a la presentación de Rodrigo Ayala, de quien también voy a leer breves antecedentes de su trayectoria. Rodrigo es experto en soluciones para ciudades, bajo el concepto de ciudades inteligentes y experto en proyectos, es experto en concepto de ciudades inteligentes y experto en proyectos de alumbrado público. Ha desarrollado proyectos exitosos de financiamiento y concesiones a gobierno en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en San Miguel de Allende, Guanajuato, en Zapopan, Jalisco, en Mexicali, Baja California, entre otros. Rodrigo se ha desempeñado también como presidente de la sección 4 de alumbrado público de la Cámara Nacional de Manufactura Eléctrica, la CANAME, y ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la Coparmex Ciudad de México, así como consejero de dicho instituto. Desde 2017 es director general de Impulso AP, una empresa de alumbrado público. Rodrigo, te dejo el micrófono, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Sin lugar a dudas, es un tema muy importante, la seguridad. Estamos viviendo momentos, pues yo diría, catastróficos sobre la inseguridad en México y pues no es un tema menor, no son estadísticas. Yo creo que si alguna mujer o alguna persona nos llega a faltar en casa, pues nos cambia la vida, ¿no? Nos simbra, no podemos hablar solamente de números, sino de todas aquellas familias que pues ya no van a sonreír si les llega a pasar algo a sus seres queridos, y es por eso que desde nuestra trinchera como empresarios podemos o tenemos la responsabilidad de crear soluciones que le permitan a los gobiernos tener una mejor gobernanza y poder evitar todo este tipo de delitos, ¿no? Yo les voy a platicar sobre la importancia que tiene el alumbrado público en la seguridad y cómo podemos nosotros ir desarrollando ciudades inteligentes que estén conectadas
y para que tengan un gobierno pues más eficiente, con más datos y con un mejor nivel de servicio en todas sus áreas. Siguiente, por favor. Les voy a platicar un ejercicio que hicieron en Nueva York en el año 2014, en el cual agarraron 40 colonias, estudiaron todos los índices delictivos de estas colonias y separaron en 20 colonias en las cuales iban a hacer una mejora en la calidad del alumbrado público y las otras 20 las dejaron como estaban. Los resultados después de todas las intervenciones que hicieron y del tiempo que dejaron vivir el proyecto, que fue alrededor de un año, se dieron cuenta que en las colonias que habían intervenido la luz, o sea, que habían agregado postes de luz o que habían mejorado los luminarios que ya tenían existentes, el delito en la noche se redujo hasta un 39%. El delito general de la colonia se redujo en un 7% debido a que la mayoría de asaltos sucedían en el día, pero estamos hablando que el 39% de los delitos en la noche se eliminaron debido a esta intervención. Hicieron el mismo ejercicio en un espacio mucho más controlado y lograron reducir la incidencia del delito en la noche hasta en un 48%. Entonces podemos ver qué importante es tener calles bien iluminadas. En las fotografías que tenemos ahorita en la pantalla del lado izquierdo podemos ver una calle en la que yo creo que nadie de nosotros nos sentiríamos seguros al transitar en la noche, mucho menos una mujer con niños, como está sucediendo en la imagen que tenemos del lado derecho. En los municipios que nosotros hemos intervenido, hemos recibido muchísimas felicitaciones o agradecimientos de parte de la gente porque les permite volver a retomar una actividad nocturna, ¿no? Es muy importante que la gente pueda salir en la noche, que pueda seguir habiendo comercio en la noche y no solamente pensar en que va a estar segura nuestra casa, ¿no? Sino qué importante es para los comercios, para la vida de las ciudades, poder transitar de noche. Más aún el día de hoy que tenemos tantas y tantas mujeres trabajando en horarios nocturnos o que tienen una jornada larga y salen de noche o regresan a sus casas de noche, ¿no? Entonces, la luz es sumamente importante. En México tenemos muchas realidades distintas. Hay ciudades que han hecho proyectos muy exitosos en los cuales a través de la renovación a luminarios LED han logrado incrementar los niveles de luz, como lo podemos ver en la fotografía del lado derecho, y hay otras que solamente se han preocupado por reducir el consumo energético, que sí hicieron una transición a luminarios LED, pero que no se preocuparon por mejorar la calidad de la luz, ¿no? Entonces nosotros le pedimos siempre a los alcaldes que adicional al ahorro energético que se van a lograr, que puede llegar a ser hasta de un 65%, nos preocupemos también y que lo primordial es lograr tener vialidades más iluminadas para que la gente se pueda sentir segura de transitar en la noche y podamos estar evitando todos los problemas que hemos visto de feminicidios, de asaltos o de cualquier tipo de delito que se están cometiendo debido a que hoy en día la regla de las cosas es que los delincuentes se sienten seguros, no se sienten vigilados y eso hace que el índice o la incidencia delictiva pues continúe creciendo. Cuando vamos a los municipios, todos los alcaldes quieren realizar este tipo de proyectos, pero siempre se topan con el problema del presupuesto. Eso hoy en día ya no es un problema, hemos desarrollado nosotros soluciones en las cuales con lo que hoy en día gasta el municipio en el tema energético y en el mantenimiento de su estructura, nosotros podemos financiar vía una concesión de alumbrado público a largo plazo el reequipamiento, la inversión, la capacitación y todo lo que se tiene que hacer en el municipio para poder tener estos niveles de iluminación. Entonces estamos hablando de que un alcalde que hoy en día no tenga recursos, en alrededor de 3 meses puede estar ejecutando un proyecto que mejore la calidad de vida de todos sus habitantes sin la necesidad de tener o de erogar un peso más de lo que hoy en día gasta por el concepto de luz o de mantenimiento. Siguiente, por favor. Hoy en día la red de alumbrado público es la red más grande la red eléctrica más grande que tienen los municipios. De ahí la importancia
porque nosotros tenemos en un municipio, por ejemplo, en México, una capital, podemos llegar a tener entre 60 y 80 mil postes de luz. Hoy en día solamente estamos viendo esos postes como un costo, ¿no? Los municipios ven como yo pago 60 mil postes al mes y el costo que hoy en día tengo por la energía es sumamente alto. Nosotros estamos haciéndolo al revés. Lo que le estamos diciendo a los alcaldes es, hoy en día tenemos 60 mil puntos energizados dentro de tu municipio, donde podemos instalar tecnología que nos permita reducir el nivel de incidencia delictiva, que nos permita brindar una serie de servicios adicionales a los que hoy en día ustedes prestan. Una de las cosas que ya podemos hacer, por ejemplo, como lo hicimos en el municipio de Oaxaca, donde tenemos más de 17 mil puntos controlados vía remota, es poner telegestión. ¿Qué hace la telegestión? Nosotros podemos tener controlado o desde el acceso a una computadora todos los puntos de luz que tiene el municipio. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver qué luminarios se encuentran apagados, cuál es el voltaje de esos luminarios, cuál es el consumo, poder nosotros tener una visualización en tiempo real de cuáles son los problemas que tenemos en nuestra red. Esto reduce enormemente los costos de mantenimiento que hoy en día tienen los municipios, porque seguimos yendo a arreglar lo que nos reportan vía telefónico o vía mensaje. Entonces, muchas veces son llamadas en falso, muchas veces el personal de alumbrado público va 2 o 3 veces al mismo punto y eso genera grandes costos, tanto de mantenimiento como de traslado, como de personal. Entonces, con estas tecnologías nosotros podemos medir en tiempo real el estado de cada uno de nuestros luminarios y esto es muy bueno porque nosotros podemos darle a toda la gente del personal de alumbrado público acceso para que ellos planeen las rutas que van a seguir. Entonces, podemos llegar a brindar niveles de servicio mucho más altos de los que hoy en día tienen. Hemos encontrado municipios con más del 20% de luminarios apagados. Con esto podemos lograr reducir dicho número a un 1% de acuerdo a la eficacia que tengan los municipios o las concesionarias para reaccionar. Adicional a esto, también podemos lograr grandes ahorros energéticos. ¿Por qué? Pues no es lo mismo el nivel de luz que requiere, por ejemplo, una vialidad principal a las 8 de la noche, que está a hora pico y que están llenas las vialidades, al nivel de luz que requiere esa misma vialidad a las 3 de la mañana. Entonces, nosotros podemos programar a través de la tecnología el consumo que va a tener cada uno de esos luminarios en el horario que nosotros establezcamos, lo cual genera grandes ahorros energéticos y incrementa el nivel de seguridad, ya que cuando nosotros lo requiramos van a estar las calles bien iluminadas. Siguiente, por favor. Esto es algo que hoy en día yo considero que todos los municipios deberían de estar viendo. Quiere decir tener Wi-Fi público, gratuito, en las principales zonas al aire libre de los municipios. ¿Qué nos permite hoy en día la tecnología? Hoy podemos instalar equipos que con un equipo o 2 equipos podemos brindar de Wi-Fi público a los parques, centros históricos, principales vialidades o, muy importante, paradas de camión donde vamos a tener gente parada, pues esperando el transporte, pudiéndose comunicar con sus seres queridos. Podemos tener, por ejemplo, afuera de las zonas industriales donde hemos detectado altos índices delictivos, podemos tener a la gente, a las mujeres comunicándose, reportándose, porque una persona conectada pues va a estar mucho más segura. Entonces podemos brindar Wi-Fi gratuito a través de este tipo de dispositivos y podemos ir informando a la ciudadanía todos los avances que se han hecho en el municipio, lo que quiera comunicar el alcalde o cualquier tipo de información que quiera el alcalde llegue a cada uno de los habitantes. Siguiente, por favor. Adicional al tema de Wi-Fi, estos mismos equipos nos permiten integrar distintas cámaras para dar servicio de videovigilancia, monitoreo de la movilidad, poder saber cómo y cuántas personas están transitando en qué tipo de transporte, para poder hacer una planeación de las vialidades, del nivel de iluminación, de la seguridad, de acuerdo a los datos que nos vayan arrojando todos los equipos que podemos conectar a través de nuestro UbiHub. Adicional a esto, y no menos importante, ya también podemos medir
la calidad del aire. Cabe destacar que a lo largo de los próximos meses y años van a estar saliendo una serie de dispositivos que se conecten a través del alumbrado público. ¿Y por qué es tan importante que sea a través del alumbrado público? Porque no necesitamos hacer ninguna inversión en la infraestructura actual que hoy en día tengan los municipios. Es por eso que es muy importante que aprovechemos la red eléctrica que tiene hoy en día cada uno de los municipios en México para poder brindar servicios de videovigilancia, Wi-Fi público gratuito, control de los luminarios, mejora de la calidad del aire o cualquiera de los otros dispositivos que nosotros necesitemos para una ciudad inteligente. Entonces, los municipios, en lugar de estar recibiendo toda esta información por llamadas o por mensajes, lo pueden tener controlado desde una misma aplicación. Entonces, como decía Uriel, vamos a poder dar respuesta a la ciudadanía y en este punto específico a las mujeres de una manera mucho más ágil. Vamos a estar conectados viendo cuáles son los problemas que están pasando. A nosotros poder dar Wi-Fi público gratuito, podemos conocer qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente está buscando y así prevenir cualquier tipo de incidente, además de mejorar o de crear una mayor convivencia al aire libre en las noches que hemos perdido mucho eso en nuestras ciudades debido a la delincuencia. Siguiente, por favor. Voy a demostrarles brevemente la aplicación, cómo funciona la aplicación y lo que nosotros podríamos estar, ¿cómo se llama? Hoy en día podríamos estar ofertando a través de nuestra tecnología. Por ejemplo, esta es la ciudad de Ontario, en California. La ciudad de Ontario tiene 12,820 luminarios que están reportando que están funcionando al 100%, y aquí nos está dando una cifra de 166 luminarios que han perdido potencia. Esto puede ser por diversas cosas. La principal es que esté desconectado los equipos porque tengan algún circuito, pero generalmente esto nos habla que hay que ir a revisar, y en lugar de revisar toda la ciudad, ya tenemos estos puntos para nosotros ir ir viendo cómo están cada uno de ellos. Nosotros podemos ver cómo está cada uno de nuestros luminarios, podemos ver el consumo que están teniendo, dónde están las fallas, dónde los podemos, como aquí ven que hay grandes números circulados, por ejemplo, estos los dividimos por colonias. Entonces, en esta colonia tenemos 91 luminarios y podemos llegar al detalle por luminario, por hora. Podemos nosotros también, a través de los nodos, por ejemplo, como este nodo, podemos ver cuántas horas tiene funcionando, cuántos ciclos de vida tiene. Podemos decirle a este luminario, oye, en lugar de que estés al 100%, yo quiero que estés consumiendo solamente un 50% de la energía, lo cual hace que podamos tener grandes ahorros energéticos. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través de este tipo de tecnologías podemos nosotros crear senderos seguros de iluminación y de videovigilancia a través de todos los datos que nos está arrojando. Me voy a salir a otro proyecto para que vean más proyectos que tenemos aquí en el país. Voy a ir a Hermosillo, por ejemplo. En Hermosillo estamos midiendo la calidad del aire, ¿no? Entonces, podemos ver que existen diferentes calidades del aire en el municipio. Es decir, tenemos una muy buena calidad de aire en la mayoría del municipio, y aquí vamos a poder cuáles son cada una de estas partículas. Podemos ver la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, algo que es muy importante y que no se ha hablado, pues los niveles de ruido. Estos niveles de ruido nos ayudan ayudan al gobierno a detectar algún posible ilícito, zonas que estén descontroladas, bares, fiestas que puedan incomodar a la gente. También podemos medir los niveles de contaminación de las distintas partículas, ¿no? Me voy a otro proyecto. Por ejemplo, esta ciudad en Nueva York, en el estado de Nueva York, tiene 1,820 equipos de Wi-Fi. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer a través de esto es, podemos
O sea, es lo que busca esta ciudad, es tener conectadas a prácticamente toda la zona centro de su municipio, teniendo la capacidad de tener videos en cada uno de estos puntos y dotando de Wi-Fi público a la ciudadanía en el principal centro de la ciudad. Entonces, como ven, a través de la misma plataforma podemos dar una serie de servicios de acuerdo a lo que tenga cada una de las ciudades contratando, como son medición de la luz, control de todos los luminarios, Wi-Fi público gratuito, videovigilancia, monitoreo de las vialidades de los municipios para ver cuántas personas, cuántos coches, cuántos autobuses, cuántas motocicletas hay en cada una de las vialidades y podamos a partir de ahí realizar inversiones que nos ayudan a mejorar la movilidad y la seguridad de la gente. Podemos medir la calidad del aire y una serie de servicios adicionales que van a ir saliendo a lo largo de los años. Entonces, lo que es muy importante es que a través del alumbrado público, hoy en día podemos dotar a la ciudadanía de una serie de servicios pues, muy interesantes. Pues eso es todo, mi querido Norma. Vuelvo contigo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues ha sido muy interesante escuchar la importancia, lo determinante que resulta la iluminación de los espacios públicos para prevenir y combatir el delito, como el simple hecho de tener una luminaria que funcione se puede reducir pues con ello hasta en más de 40% la comisión de delitos, pero además cómo a través de la infraestructura del alumbrado público pueden incorporarse otros servicios de monitoreo y conectividad que permitan elevar la seguridad para las personas. Los organismos relacionados con el uso de energía afirman que el alumbrado público está llamado a ser el servicio de servicios públicos, por los distintos servicios que justamente se pueden montar sobre la red de alumbrado. Con tu presentación vemos que eso es muy posible. Gracias, Rodrigo. Antes de pasar a las preguntas, me comentan que hay un video que muestra cómo funciona la aplicación Mujer Segura, para lo cual regreso contigo brevemente, Uriel Márquez, antes de irnos a las preguntas. ¿Nos quieres comentar, por favor, Uriel? Sí, claro que sí, Norma. Una de las inquietudes que siempre nos presentan los clientes es cómo incrementar la protección durante los traslados de la vivienda al trabajo, centro de diversión, escuela y viceversa. Y particularmente un cliente nos pidió que desarrolláramos una aplicación para monitorear a las mujeres durante este momento. Y básicamente la aplicación lo que hace es que nos va a registrar nuestra ruta y si llega la persona con tranquilidad a su casa, pues se cierra el evento. Sin embargo, si hubiera una desviación significativa de la ruta, le va a enviar una alerta a los familiares y a la autoridad. Pues si vemos el video, que creo que es bastante explícito sobre este tema. Mujer Segura es una aplicación diseñada para el cuidado de la mujer. Cuando las mujeres salen de su trabajo, escuela, oficina, bar o donde se encuentren y vayan a trasladarse a un lugar. Ingresan la dirección y seleccionan si se van en auto, en transporte, caminando o en bici y posteriormente inician la ruta. Si llegan sanas y salvas, simplemente se guarda el registro de su traslado, pero si por alguna situación se salen de ruta, la aplicación envía una alerta, generando el reporte de la emergencia, notificando a las autoridades correspondientes. Adicional, esta aplicación permite que ellas generen reportes directamente a las autoridades ingresando el motivo del incidente, la ubicación, una descripción de los hechos y les permite adjuntar evidencia, como fotografías, mensajes de audio y video, generando el reporte correspondiente a la emergencia. Esta aplicación permite mantenerlas seguras en todo momento.
Ahí está, pues se visualiza como una aplicación sencilla y efectiva, una herramienta de fácil uso para las mujeres. Gracias por compartirla, Uriel. Muchas gracias. Si me permites hacer un comentario. Claro, adelante. En PROMAT permanentemente estamos haciendo integraciones y desarrollos tecnológicos. Tenemos casi 100 personas en nuestra área de ingeniería que están captando las demandas de nuestros clientes. Y nuestra especialidad es en integrar tecnologías y procedimientos, siempre con ánimo de optimizarlos y hacer más eficiente las medidas que toma la autoridad para que vivamos en ambientes seguros. Parte de ese esfuerzo es el que hacemos con empresas como la de Rodrigo, de tal manera que usando plataformas transversales donde recibimos datos de muchas fuentes, vamos a explotar esa información y generar inteligencia, uno para prevenir el delito principalmente, inteligencia también para investigar el delito y adicionalmente inteligencia para reforzar los servicios públicos que nos ayudan a prevenir el delito, como son el alumbrado público, el deporte, los eventos culturales. Entonces es una gestión, al final la clave es la gestión de la información y el reto es capturar y sistematizar esa información para el análisis y la toma de decisiones en tiempo real. Pues esa es la especialidad de PROMAT y con mucho gusto podemos participar en atender las inquietudes que tiene la audiencia, las preguntas que nos han planteado. Tú nos indicas si procedemos o hay alguna intervención más. Gracias, Uriel. Claro, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que ya tenemos varias por aquí, quisiera retomar un par de comentarios que cada uno de ustedes hizo en su momento. Y esto que nos decías al final, Uriel, en cuanto a gestionar la información, lo importante es la recopilación de la data y luego transformarla en información útil para tomar decisiones. Sumamente importante, pero son decisiones que hay que tomar en cada uno de los pasos que involucra o en cada una de las fases que involucra la comisión de un delito. Tú mencionabas, Uriel, en tu presentación, atender, y voy a citar textualmente, atender una denuncia de desaparición de una mujer debe hacerse como si fuera el delito más grave que pudiera estarse cometiendo en ese momento en el país. Qué importante es esta concepción de las autoridades. Yo te pregunto, ¿dónde y cómo debe iniciar la transformación de la cultura organizacional de las autoridades de seguridad pública, de manera que permita ver a una desaparición forzada con el nivel de gravedad que amerita? Pues indiscutiblemente que los que tienen esta capacidad de entender y de asegurar que las acciones de la autoridad tengan esta urgencia, se va a derivar del factor político. El alcalde o la alcaldesa es el único que puede influir para que esto se convierta en una práctica día a día de la operación policial. No menosprecio los esfuerzos que hacen las áreas de seguridad pública en México, pero lamentablemente pues siempre están limitados de presupuesto, no les damos suficiente personal y tienen N casos y eventos que atender. Sin embargo, la empatía y el énfasis que puede dar la acción política sobre este tema es el que nos puede garantizar que se adopten prácticas para atender una atención inmediata, oportuna en este tipo de desapariciones, de denuncias de desaparición. Y obviamente lo resalto, perdón, porque si no actuamos inmediatamente, la probabilidad de encontrar a la persona con vida disminuye conforme va pasando el tiempo. Es fundamental que en cuanto recibimos la denuncia, se actúe lo más rápido posible. Gracias, Uriel. Queda claro, la voluntad política de los gobernantes es el primer paso para lograr esta transformación.
Rodrigo, también retomo una frase que comentaste, decías, hoy día los delincuentes se sienten seguros. La tarea es revertir esa realidad para que las que se sientan seguras seamos las mujeres. ¿Cómo, desde tu perspectiva como experto en iluminación, cuál recomendarías como el paso a paso, el 1, 2, 3 que un municipio o un estado debe implementar para lograr este objetivo de que las mujeres se sientan seguras? Claro, necesitamos tener mujeres seguras, ¿no? Lo que nosotros siempre recomendamos es, pues, partir de un análisis sobre lo que hoy en día tiene cada uno de los municipios, porque la infraestructura es muy diversa. Entonces, una vez que nosotros analizamos los censos de la ciudad, vemos cuáles son las tecnologías que tienen, dónde se encuentran las fallas, cuáles son los recursos que hoy en día están erogando. A partir de ahí y de la información que tenemos sobre los índices delictivos, es decir, por ejemplo, hay que poner mucha iluminación en los parques, hay que poner iluminación alrededor de las escuelas, de algunos senderos principales, que es decir, que el municipio nos dé la información sobre las áreas en específico que quieren mejorar para nosotros a partir de lo que hoy en día tienen y de los recursos que ellos están erogando, principalmente en el mantenimiento y en la energía. Nosotros les podemos hacer un plan a la medida para mejorar la calidad de la iluminación en cada uno de estos puntos. Y retomando el tema de Uriel, tenemos que crear senderos seguros, es decir, senderos durante los que se pueda transitar de manera segura, que estén bien iluminados y que haya mucha gente. O sea, entre más gente nosotros tengamos en las calles en la noche, mayor va a ser la seguridad que podamos brindar a las mujeres, porque pues entre más gente viva en las ciudades vamos a estar nosotros más seguros. Que regresemos la ciudadanía en general, las mujeres en particular, a la apropiación de los espacios públicos, sintiéndolos seguros. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Me gustaría, antes que nada, invitar a las personas que nos acompañan, a los funcionarios públicos que están conectados siguiendo esta transmisión, a que sigan enviando sus preguntas. No olviden agregar su nombre, su institución y el lugar de procedencia. Así que vamos a dedicar los siguientes minutos para que los expertos invitados de hoy las respondan todas o la mayor parte de ellas. Vamos a comenzar con una pregunta para ti, Uriel Márquez, que te hace Agustín Peña del área de seguridad pública de la Guardia Nacional. ¿Qué acciones preventivas se pueden implementar a partir de la interpretación cuantitativa de datos en materia de violencia contra la mujer? Un saludo a Agustín y a todos los compañeros de la Guardia Nacional. En el tema de información cuantitativa, en algunas de las ciudades en México con nuestros clientes, casi el 20% de las llamadas reales son de violencia familiar. Y generalmente estas ocurren viernes a domingo entre 6 y 12 o 2 de la mañana. Entonces, de entrada, pues eso nos da un primer marco de referencia y adicionalmente existen otro tipo de denuncias de agresiones que no ocurren adentro de las viviendas, sino en el traslado o en actividades que están realizando las mujeres, que puede ser un parque, puede ser un centro laboral. Entonces, el poder ubicar de entrada dónde ocurre este tipo de incidentes, pues nos da indicios de dónde instalar cámaras, dónde reforzar el alumbrado y dónde reforzar la vigilancia en primera instancia. En el caso de feminicidios, como un factor importante es el conocimiento de la víctima por parte del responsable. Es fundamental que tengamos herramientas para rápidamente detectar antecedentes de agresiones hacia esa persona. Entonces, si este número de teléfono nos han llamado 4 o 5 veces y podemos consultar de manera inmediata el tipo de agresiones que ha sufrido, podemos actuar con mucha mayor información, identificando quién ha sido el agresor
en situaciones anteriores y por lo tanto la intervención de la policía puede ser mucho más asertiva. En el caso de violencia familiar, un municipio hizo un enfoque diferente que desde mi perspectiva fue muy exitoso, porque generalmente las agresiones hacia la mujer, sobre todo en las de violencia intrafamiliar, pues se detiene al responsable, se le presenta ante una autoridad y rara vez la víctima quiere presentar cargos contra esta persona. Pues al final son una familia, son los padres de los hijos y no es una decisión tan sencilla el hacer. Entonces este municipio, independientemente de uno primero resguardar a la mujer, protegerla de la agresión, separar y entrevistar al agresor desde una perspectiva multidisciplinaria, con un trabajador social, un psicólogo, un médico, un abogado. Entonces ahí se determinaba en cuáles casos era viable promover la armonía familiar a través de terapias con un psicólogo, terapias primero individuales, después conjuntamente y al final se incluía a los hijos de la pareja. Este ejemplo fue muy exitoso. De 1,200 parejas que participaron voluntariamente en el programa, solamente 5% tuvo reincidencia de llamadas de violencia al 911. Entonces, indiscutiblemente que la gestión de la información pues, nos ayuda a focalizar las áreas del problema, los horarios, los días de la semana, pero sobre todo el poder vincular específicamente agresores y definir un tratamiento para inhibir que este tipo de conductas se repitan en el futuro y no evolucionen hacia agresiones más graves. Porque la violencia, si no se atiende, va evolucionando. Empieza con violencia verbal, luego alguna agresión física, después le rompen el brazo y finalmente pues, puede culminar en un feminicidio. Ese es un patrón de conducta que observamos recurrentemente. Entonces, esta intervención temprana se vuelve muy importante y obviamente la gestión de la información oportunamente es crítica para ello. Gracias, Uriel. Una pregunta para ti, Rodrigo Ayala. Te pregunta Oralia Pichardo. ¿Cuál es el procedimiento o enlace para la gestión de este programa? Imagino que se refiere a los servicios que ofrece Impulso AP. Esta es la interpretación que hago de la pregunta, pero Oralia Pichardo, si puedes aclararnos si tu enfoque es diferente, por favor, con todo gusto replanteamos. Adelante, Rodrigo, si tienes algún comentario. Gracias, Oralia. Bueno, nosotros siempre, para contactarnos, al rato Norma les va a poner todos los datos de Promad para que puedan contactar a la gente de Promad, al equipo de Uriel, y podamos brindarles a ustedes un buen servicio. ¿Cómo funciona la gestión de estos recursos? No son recursos que están hoy en día federales o estatales que tienen que ir a gestionar. Aquí lo bueno es que hoy en día el municipio está teniendo grandes gastos energéticos, entonces ya están pagando mes a mes a CFE una cantidad muy importante de recursos. El alumbrado público es el segundo gasto más fuerte de todos los municipios, entonces hoy en día ya tienen ese recurso. También están pagando el mantenimiento de la infraestructura, es decir, cambiar los luminarios, hacer adecuaciones en el cable, en los postes, en toda la red eléctrica del municipio. Entonces, si nos buscan y nos dan la información de lo que hoy en día ustedes gastan y lo que hoy en día ustedes tienen, nosotros les hacemos un análisis personalizado para su municipio diciéndoles con lo que hoy en día tienen, lo que nosotros podemos llegar a ofrecer. Es decir, no tienen que contratar o gestionar algún recurso adicional. Nosotros hacemos ese análisis y les presentamos una propuesta económica de la inversión que realizaría la empresa para poder renovar el 100% del alumbrado público o una parte del alumbrado público, adicionándole los servicios de ciudad inteligente que platicamos, a través de una concesión del servicio. Y para que sea muy claro, antes, cuando se contrataba un crédito o un arrendamiento, se tenía que ir a los congresos locales.
nosotros no tenemos que ir al Congreso local de los estados debido a que nosotros vamos a financiar toda la inversión que se va a realizar y nosotros vamos a cobrarnos gracias a los ahorros energéticos y de mantenimiento que podamos tener a través de esta inversión en tecnología. Gracias, Rodrigo. Uriel Márquez, aquí hay una pregunta de Carlos Pech que permite hacer un recuento de la exposición que has hecho en torno a cómo integrar la tecnología para dar un seguimiento puntual a un caso desde la denuncia, el seguimiento integral respectivo de la autoridad, hasta su conclusión y la aplicación de medidas cautelares en protección a la víctima. Por favor, si quieres recapitular. Sí, con mucho gusto. Muy interesante la pregunta de Carlos. En Promar desarrollamos sistemas, obviamente, para atención de emergencias, para control de personas detenidas, para gestión de riesgo de medidas cautelares, para seguimiento a las mismas, y obviamente también todo el seguimiento al proceso de reinserción social de una persona una vez que está cumpliendo una pena. Las aplicaciones o nuestras soluciones incluyen desde la recepción de la denuncia, ya sea a través del 911 o a través del sistema de denuncia anónima, la canalización de la misma a un investigador, la documentación de los elementos preliminares de la denuncia, en campos estructurados, quiénes participan en la denuncia, si hay vehículos involucrados, si hay armas, si hay objetos, lugares. Y una vez que tenemos esta información básica, le proporcionamos a los investigadores herramientas para hacer consultas en las bases de datos en relación a este tipo de información. ¿Quién ha participado en eventos similares en esa zona? ¿En qué horarios? ¿En qué lugares? Y esa extracción pues va a dar herramientas para poder hacer una investigación de campo que se puede transferir a una aplicación móvil en la cual el policía o el agente investigador hace una visita a estas áreas, entrevista a personas, puede visitar lugares y todos esos informes los va documentando potencialmente desde una tableta o un celular. Y la información se va integrando a la investigación. Adicionalmente, si tenemos bases de datos con reconocimiento facial y tenemos una fotografía de un posible sospechoso, podemos poner alertas en el sistema de videovigilancia para ubicar a esta persona. Y lo mismo hacemos con las placas de vehículos involucrados en este evento. Con toda esa información, lo que hacemos es que le facilitamos al investigador el recaudo de información para que pueda detectar e identificar al posible responsable de este ilícito de una manera más ágil y obviamente documentar la participación del mismo en este ilícito. Finalmente, esta información servirá para integrar el informe de la investigación y con la misma pues, proceder con el Ministerio Público y si fuera necesario y el juez así lo dictamina, establecer una medida cautelar o puede ser no acercarse a cierto lugar, ya sea a través de un brazalete o a través de un seguimiento a esta persona. Los sistemas están diseñados para mandarnos alertas al 911 cuando esta persona rompe la medida cautelar. Y finalmente, pues cerramos el ciclo. Si esta persona fuera juzgada y determinado su culpabilidad en el evento, pues todo el seguimiento en el centro de reinserción social donde se asigne hasta que cumpla la sentencia y potencialmente documentar el resarcimiento del daño a la víctima. Entonces, en conclusión, tenemos herramientas para apoyar a las autoridades a tener toda la gestión desde la recepción de la denuncia hasta que el presunto responsable o responsable dictaminado por un tribunal cumple la sanción que se le ha fijado. Muy bien. Rodrigo, Rosy Alvin, regidora municipal de Mixquihuala de Juárez Hidalgo, te pregunta, ¿de qué manera podemos incrementar y mejorar el alumbrado público sin afectar las arcas del municipio? Gracias por la pregunta, regidora. Pues como lo comentaba, nosotros
creemos que el mejor vehículo para hacer la renovación de alumbrado público es vía la concesión del servicio, es decir, en lugar de que el municipio continúe prestando hoy en día, o como lo hace hoy en día el servicio de alumbrado público y el municipio siga pagando la energía, que realicen un contrato de concesión a una empresa privada para que esa empresa realice todas las inversiones que se tengan que hacer desde el día 1 y la empresa se comprometa a brindar el servicio, a renovar toda la infraestructura a cambio de la contraprestación que hoy en día o del presupuesto que hoy en día tenía destinado el municipio para el pago de energía y el pago de mantenimiento principalmente. Entonces, ese sería el vehículo ideal, una concesión de servicio de alumbrado público a mediano o largo plazo. Muy bien. Para Uriel Márquez, Abner Sebastián Alvarado pregunta, si quisiera implementar estas soluciones en mi municipio, ¿cuál sería el siguiente paso? Generalmente nosotros lo que hacemos es un levantamiento de procedimientos y un levantamiento técnico para identificar cuáles son los riesgos o el tipo de incidencia delictiva que debe afrontar las autoridades de ese municipio. También saber con qué tecnologías cuenta y cómo las aprovechamos, cómo aprovechamos su estructura actual para optimizar las operaciones y los procedimientos de seguridad pública. En conclusión, es un diagnóstico operativo y tecnológico que generalmente no tiene costo para nuestros clientes. Muy bien. En relación con esta pregunta, hay una pregunta aquí para ambos panelistas. ¿La tecnología que presentaron funciona con las herramientas o tecnologías ya existentes en los municipios? Justo de lo que empezabas a hablar, Uriel. Sí, en nuestro caso, en soluciones orientadas a seguridad, siempre aprovechamos todo lo que ya tiene el municipio. Y me voy a adelantar un poquito con Rodrigo, porque a mí me gusta mucho el enfoque que ellos tienen de cómo aprovechamos la red de alumbrado público, que como explicó Rodrigo es la más grande, para sobre esos postes montar cámaras de videovigilancia y sensores, y eso disminuye significativamente los proyectos de tecnología orientados hacia seguridad pública. Muy bien, gracias. Rodrigo, ¿quieres comentar al respecto? Claro, pues vamos a hacer una evaluación de todo lo que funciona, porque generalmente los recursos de los municipios pues son muy escasos, entonces todo lo que funciona se debe de quedar, nunca vamos a cambiar un equipo que esté funcionando, y lo bueno que que tienen los luminarios hoy en día LED es que prácticamente pues todos pueden funcionar de la misma manera. Entonces, si hoy en día se llega a un municipio y tiene el 20, 30, 40% de luminarios ya renovados, siempre vamos a dejar esos luminarios y vamos a renovar hoy en día los que no se encuentren con tecnología LED y se van a ir reemplazando las fallas que se vayan teniendo. Entonces, siempre vamos a tratar de aprovechar el 100% de la infraestructura funcional que tenga el municipio. Solamente se van a renovar cuando no funcionen o cuando el ahorro energético sea mayor y los beneficios tecnológicos también. Entonces, solamente en ese caso estaríamos renovando un equipo funcional. Bien, Uriel Márquez, María del Carmen Ramírez Morales te pregunta, ¿qué costo tiene la aplicación? Imagino que se refiere a la aplicación Mujer Segura. Sí, generalmente nosotros hacemos proyectos de centros de mando con nuestros clientes y las aplicaciones, tanto ciudadana como este ejemplo que pusimos, como la respondiente para los policías, van incluidas en nuestros proyectos. Rara vez vendemos la aplicación por sí misma. Lo que sí le podemos hacer es ofrecerle a todos nuestros clientes que estamos en 10 estados, es que liberar esta aplicación y si una persona se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, enviar la alerta al C5 que corresponda en esa ciudad. Aquí tendríamos que trabajar, porque hay otra pregunta ahí al respecto sobre si no funciona sin internet. Tendremos que trabajar con los estados y municipios para que ellos promuevan ante los carriers telefónicos que este tipo de servicios no tengan costo para el ciudadano, independientemente si tiene plan de datos o no.
activo. Y justo en relación con esto mismo, Uriel, aprovecho para hacer esta otra pregunta de Adriana Muñoz. ¿La aplicación ya existe o es un proyecto personalizado para cada municipio? En parte contestaste, pero si quieres abundar. Sí, la aplicación existe y generalmente cada municipio nos pide adecuaciones muy específicas en función de su modelo operativo. Muy bien. Aquí hay una pregunta, otra pregunta para ambos panelistas de Delia Leticia Escobar. Pregunta, de acuerdo con su experiencia, ¿qué cambios se generan una vez que se hace uso de esta tecnología y ustedes intervienen en las estrategias del ayuntamiento? En cuanto a percepción, ¿hay cambios de comportamiento entre las mujeres y sus personas de cuidado? Comenzamos contigo, Uriel. Bueno, nosotros cuando hacemos los análisis con las ciudades, pues primero tratamos de entender la problemática de la misma, los recursos con los que cuenta la autoridad y las estrategias que está siguiendo. No intervenimos directamente en la estrategia del ayuntamiento, pero sí les ayudamos y les damos consultoría para que con el uso de la tecnología puedan adoptar nuevas prácticas, mejores prácticas y darle mejor servicio a los ciudadanos. A manera de ejemplo, cuando vamos y hacemos este análisis, y obviamente muchas veces se incluye entrevistar a los ciudadanos, el ciudadano nos va a decir, pues aquí en mi casa o en mi negocio o en mi escuela o en mi trabajo nunca pasa la patrulla. Y si necesito algo y llamo al 911, pues no me contestan o se tarda mucho en contestar. Y si me contestan, tarda mucho en llegar el auxilio. Lamentablemente en México nuestro tiempo promedio de respuesta es de 16 minutos a una emergencia. Entonces, pues ya cuando llega la unidad, pues ya se fue el delincuente, no recuperan sus bienes, etc. Entonces, con muchos de nuestros clientes, apoyándolos con consultoría, sobre todo a cómo optimizar sus recursos humanos, sus patrullas, su personal, cómo hacer una nueva sectorización enfocada sobre todo a zonas críticas que demandan mayor vigilancia. Hemos logrado con algunos de nuestros clientes reducciones del tiempo de respuesta desde 16 minutos a 4 minutos y medio en 6 meses, o con clientes que tenían un mejor tiempo de respuesta de 8 minutos a 4 minutos en un periodo similar, porque nuestra tecnología lo que hace es que acelera los procesos y obviamente controla que ante cada petición ciudadana se asegura una respuesta, se va documentando cuánto tiempo nos tardamos en tomar la llamada, cuánto tiempo en asignar una patrulla, cuánto tiempo tarda en llegar la patrulla, y a través del GPS verificamos que realmente está la patrulla donde se solicita este auxilio. Voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México en los últimos 3 años, y obviamente no depende solamente de la adopción de este tipo de tecnologías. La Ciudad de México ha implementado muchas estrategias muy exitosas para mejorar la seguridad, y nosotros lo que hemos medido, y a partir de las denuncias ante la Fiscalía, es muy impresionante la reducción de los homicidios en la Ciudad de México, pero nosotros si vemos los datos de INEGI en materia de percepción de inseguridad, hay zonas de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, que de 2019 tenían 75% de percepción de inseguridad y hoy lo han disminuido a menos de 30% en percepción de inseguridad. Entonces, la inseguridad también es un tema que se basa mucho en percepción. Sí, hay algunos estudios ahí que nos dicen, si tú vas a un lugar, a una colonia que está sucia, que está grafiteada, que no tiene alumbrado, la percepción de inseguridad va a ser mucho más alta, a diferencia de una zona que está limpia, que está pavimentada, que tiene alumbrado, que ves a la gente disfrutando de sus parques, de sus centros comerciales, de sus centros de entretenimiento. Entonces, pues la tecnología, independientemente de ayudarnos a focalizar y a identificar la problemática, nos permite asegurar una respuesta oportuna
pero sobre todo a tener estrategias preventivas que inhiban el delito, porque la pregunta dice si cambia también el comportamiento de los delincuentes. Si el delincuente sabe que la unidad está en esa área y que si solicitan auxilio va a llegar en minutos, no va a robar ahí, no va a saltar en esa área, porque la probabilidad de que lo atrapen es muy alta. Entonces se va a ir a otros lados de la ciudad que no tengan, o otras ciudades donde no tengan este tipo de vigilancia. Gracias, Uriel. Rodrigo, tus comentarios en torno a esta pregunta, a esta misma pregunta. Gracias, Norma. Claro que trabajamos con el municipio de la mano, principalmente con las áreas de seguridad, de alumbrado público y la tesorería, ¿no? Generalmente el área de seguridad va a decir cuáles son las zonas con altos índices delictivos, qué le preocupa. El área de servicio de alumbrado público nos va a decir dónde están la mayor cantidad de fallas, cuántos ellos tienen la infraestructura, qué le ha pedido la ciudadanía, y pues el tesorero nos va a decir cuánto tiene para pagar los proyectos. Entonces es muy importante que trabajemos entre esas tres áreas. Que yo diría que cuando un municipio o una vialidad está iluminada, cambian los hábitos de la gente de alrededor. Hemos visto cómo se ha detonado, por ejemplo, el comercio en las zonas que nosotros hemos intervenido, porque la gente se siente más segura. La gente, si ve luz, pues no le da miedo ir a la tiendita de la esquina, no le da miedo pues ir a cenar a los tacos, no le da miedo transitar ese tipo de vialidades, y también no le da miedo el esparcimiento, que aquí es algo muy importante. Tenemos que volver a hacer que la gente use los parques, que la gente juegue en la noche y que haga deporte en la noche. Entonces, cuando nosotros intervenimos los espacios, logramos que la gente vuelva a tener esparcimiento, se divierte y conviva en los parques o en las principales zonas de las ciudades. Entonces, el hábito o el cambio de hábitos es muy grande y la gente vuelve a vivir las calles, lo cual hace pues que se tenga una percepción de seguridad y de buen gobierno de parte de la ciudadanía. Y algo muy importante es cuando la gente ve que la infraestructura funciona, que está en buen estado y que a ellos les conviene que así permanezca, cuidan la infraestructura. Muchos de los municipios nos dicen que tienen un alto grado de vandalización, por ejemplo, de los luminarios, pero cuando nosotros empezamos a renovarlos, la gente lo agradece, a la gente le gusta y la gente va a cuidar su luminario, porque el luminario que tengan afuera de su casa o de su negocio es parte de su seguridad. Entonces es muy agradable ver cómo empiezan a cuidar de una mucho mejor manera la infraestructura de la ciudad, ya que la infraestructura de la ciudad les genera grandes beneficios. Gracias. Aquí hay una pregunta específica, muy específica para ambos panelistas, de Suset Rodríguez, de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León. ¿Qué porcentaje de los casos que atienden involucran agresiones hacia mujeres menores de edad? No sé si tienen datos tan específicos en ese sentido. Uriel, adelante. Sí, no recuerdo datos concretos sobre mujeres menores de edad. Sin embargo, hay otra, si me permites, ¿no? Hay otra pregunta sobre cómo se puede utilizar estas tecnologías en universidades y preparatorias. Entonces, quiero compartirles. Hicimos un análisis de un centro de preparatorias nacional y nos pidieron un análisis de riesgos para detectar y cuantificar la problemática que les estaba ocurriendo. Entonces, detectamos problemas, obviamente, de asaltos, robos en los traslados de la vivienda a la escuela, de robos adentro de la escuela, de venta de drogas adentro de la escuela, y lo que más, por lo que más estaba preocupada esta institución era por suicidios. Ha habido un incremento, lamentablemente, en los últimos años, 3 años, de suicidios en población joven. Entonces, con estas tecnologías, lo que hacemos es que detectamos la problemática y a través de una herramienta muy específica, con un centrito de atención a los estudiantes, captamos los problemas que reportan. Obviamente se toman medidas preventivas para atenderlos, y particularmente en el caso de suicidio, esta institución abrió una línea nacional de atención a los jóvenes en riesgo de este tipo de situaciones.
para proporcionarles apoyo psicológico y que incluye más intervención ahí con los maestros, etcétera, para entender cuál es el entorno de esta persona en particular y oportunamente, pues, inhibir que termine en este tipo de situaciones. Entonces, con esta solución estamos monitoreando, ahí sí hicimos un ejercicio en la Universidad de Sinaloa, potencialmente se está monitoreando todos los accesos, que no entren personas ajenas a la universidad, se registra cualquier situación y se sigue un protocolo para atenderla con las áreas de seguridad oportunamente. Bien, hablar del uso de la adopción de tecnología para mejorar la seguridad pública, de alumbrado inteligente, nos lleva a pensar en el concepto de ciudades inteligentes. Y en ese sentido voy a combinar dos preguntas que nos están haciendo del público para ambos panelistas. ¿Cuáles serían los elementos que se incluyen en un concepto de ciudad inteligente? ¿Y cuánto tiempo toma gestionar? Esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo toma gestionar los recursos para un proyecto de ciudad inteligente? Comenzamos contigo, Uriel, y seguimos con Rodrigo. Con mucho gusto. Generalmente los proyectos de ciudad inteligente se centran mucho en la infraestructura física y tecnológica de la ciudad. Yo me atrevería a pensar en tres. La ciudad inteligente realmente es tecnología aplicada para hacer que los servicios públicos sean más eficientes y por lo tanto logremos un mejor nivel de vida entre la población. En ese sentido, para mí los tres elementos básicos es mejorar la seguridad pública, brindar servicios de calidad, alumbrado, pavimento, recolección de basura y tratamiento de la misma, mitigar las fuentes de contaminación, preferentemente pues no tener baches o taparlos oportunamente, tener vialidades que nos permitan circular sin este tipo de problemática. Y yo agregaría a la modalidad de ciudad inteligente la interacción entre el ciudadano y la autoridad a través de trámites y ventanillas digitales en el cual le facilitemos la vida al ciudadano. Al final, estos tres elementos que incluyen obviamente la gestión y el control de todo el despliegue operativo del municipio, el uso de la infraestructura física y tecnológica, pues la clave es la gestión de la información. Que estemos captando la demanda del ciudadano, controlando la respuesta del municipio y con ello brindar un servicio satisfactorio, que al final ese es el propósito del gobierno municipal, tener ciudadanos satisfechos, ciudadanos contentos. Bien, gracias. Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros creemos que las ciudades inteligentes van a tener un personaje muy importante que va a ser el City Manager, es decir, la persona que centralice toda la información, principalmente de los servicios públicos, como son el alumbrado público, la recolección de basura, la pavimentación, los parques, es decir, toda la infraestructura del municipio llega a un mismo lugar y este lugar sería la oficina del City Manager, así como pues el área de seguridad, ¿no? Hoy en día ya existen tecnologías, los municipios ya compraron luminarios, ya compraron cámaras, ya compraron una serie de aplicaciones, servicios y que están corriendo. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hemos hecho es centralizar todo eso en una misma persona, que todo se comunique entre sí para que podamos ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces, que este City Manager tenga control de toda la tecnología, porque él va a tener los datos de todo lo que está sucediendo en el municipio de una manera centralizada, así como se mencionaba del tema de tesorería. Cuando nosotros logramos que la gente no vaya a la oficina de gobierno a tramitar todas las cosas que puede tramitar desde su casa o desde un kiosco, se reduce el nivel de corrupción de una manera impresionante y el municipio empieza a recabar mucho más recursos a través de la ciudadanía. ¿Cuánto toma realizar un proyecto de este tipo? Generalmente nosotros podemos tener toda la información tecnológica o de los servicios en alrededor de 2 meses con la información que nos dé
en los gobiernos y con la información que nosotros mismos generemos, y de ahí pues se viene un proyecto de contratación y demás que podría rondar también los 2 meses. Gracias, Rodrigo. Estamos llegando al final de este seminario. Tenemos tiempo para tomar una pregunta más del público y voy a hacerles esta que está dirigida a ambos ponentes. Flor Marina Sánchez les pregunta, ¿cuál es el porcentaje de efectividad de la aplicación Mujer Segura? Y si podrían compartir algún ejemplo de una localidad donde ya esté en uso. Uriel, adelante. Sí, es importante resaltar que esta tecnología en particular, aunque está abierta a toda la población, el ritmo de adopción no necesariamente es tan alto como quisiéramos. Sin embargo, está diseñada para todo el mundo, pero particularmente para aquellas personas que ya tienen antecedentes de agresión. En México, si una persona es víctima, o una mujer es víctima de alguna agresión verbal primero, después llega a una parte, un tema físico, un contacto físico no autorizado por la persona, y potencialmente puede llegar a una agresión o a un intento de violación. Entonces, para personas que se encuentran en este tipo de situaciones, estas soluciones son ideales, aunque le pueden ayudar a cualquier persona en general en el público. Entonces, el ritmo de adopción no es tan alto, aunque Puebla cuando lo lanzó tenía como 15,000 usuarios. ¿Y por qué no es tan alto? Porque lamentablemente los ciudadanos somos inconscientes de la inseguridad. Hasta lo vemos en la televisión, lo vemos en el internet, lo vemos en las noticias, pero hasta que a alguien cercano o a nosotros nos pasa algo de seguridad, lamentablemente empezamos a tener medidas preventivas. Entonces las soluciones existen, pero son efectivas, sobre todo en personas con antecedentes de violencia hacia ellas. Gracias, Uriel. Rodrigo, ¿algún comentario? Pues es muy importante que los gobiernos difundan toda la tecnología que están implementando y todos los servicios que están implementando, ya que si no se le difunde, generalmente la ciudadana no le va a dar uso. Entonces, a todo lo que nosotros vayamos haciendo, todas las mejoras que vayan sucediendo, es muy importante que el alcalde y su gobierno esté en comunicación, o sea, en constante comunicación con la ciudadanía para que les vaya informando. Por ejemplo, ya mejoramos la iluminación en todas estas ciudades, aquí ya hay wifi público, aquí ya hay cámaras, aquí hay, para que la gente le empiece a dar uso, la adopte y podamos tener pues un mejor nivel de seguridad y de vida en los municipios. Entonces hay que comunicar y hay que adoptar todo los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Gracias, Rodrigo. Se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría dedicar estos últimos minutos para que ambos hicieran un comentario de cierre, por favor, que recoja el punto medular de este seminario, el objetivo central de este seminario. Adelante, Uriel, un comentario de 1 minuto, por favor, un comentario de cierre. Bueno, quiero agradecer a Alcaldes de México el poder participar en este evento y a las personas que nos compartieron sus preguntas, sus inquietudes. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención sobre los casos de éxito y resalto, los casos de éxito son de las autoridades. Nosotros solamente proveemos herramientas para ayudarles a hacer mejor su trabajo y estamos muy honrados de que tengan la confianza en PROMAT para que esto ocurra. No puedo mencionar muchos ejemplos, pero no quiero dejar de mencionar Yucatán. Yucatán tiene, entre ellos a Mérida, que ha sido catalogada como la ciudad, entre las ciudades más seguras del mundo, creo que la 22 o 24 más segura del mundo por 2 años consecutivos. Y es un modelo que debemos de voltear a ver, porque no solamente incluye la tecnología y herramientas como las que hemos mencionado aquí, incluye un nivel de profesionalización de la policía, una interacción permanente entre la sociedad organizada y las autoridades. Yo, la última vez que los visité,
Estoy gratamente sorprendido que un policía en Yucatán, en el estado, tiene garantizada una beca para cualquiera de sus hijos desde la primaria hasta la universidad, y eso se hace con aportaciones de los grupos empresariales. Y eso no ocurriría si la sociedad no confiara en la policía. Entonces, la tecnología nos va a ayudar a tener mejores procesos, pero sobre todo a facilitar esta cooperación que se va a transmitir en mayores denuncias, en mayores reportes de los ciudadanos hacia la policía. La autoridad no puede hacer todo por sí misma, necesita la colaboración de los ciudadanos, y nuestras herramientas simple y sencillamente facilitan esa colaboración. Gracias, Uriel. Rodrigo, por favor, tu comentario de cierre. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Muchas gracias, Norma, por tu moderación y a toda la gente que está conectada. Yo le diría a los funcionarios que utilicen toda la experiencia que tenemos en cada una de las ciudades que hemos visitado, en cada uno de los proyectos exitosos que hemos desarrollado, para que nos confíen el futuro de su municipio. Es decir, nosotros hemos intervenido en una serie de municipios, sabemos qué funciona, qué no funciona, somos expertos y ya no tenemos que estar haciendo pruebas y errores sobre lo que funciona dentro de los municipios. Entonces, yo los animaría a que nos compartan información sobre los censos que hoy en día tienen del alumbrado público, sobre lo que están gastando y las necesidades que hoy en día ustedes tienen, para que nosotros les podamos hacer una contrapropuesta de servicios para que puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía, y en específico para que ustedes puedan dedicarse a gobernar y hacer muchas otras funciones, ¿no? Porque creemos y confiamos en que el tema de concesionar los servicios públicos hace que tengan mejores servicios a un menor costo y que puedan ustedes estar trabajando en otros aspectos básicos del municipio. Bien, con esto damos por concluido este seminario virtual, con un especial reconocimiento a nuestros ponentes que nos han mostrado cómo el uso de herramientas tecnológicas adecuadas, de un alumbrado público eficiente y de una participación ciudadana activa a través de la denuncia pueden hacer la diferencia en la prevención y reducción del delito, en especial los delitos que se cometen contra las mujeres, que hoy aparece como uno de los principales problemas sociales de México. Muchas gracias, Uriel Márquez, director de PROMAD, y gracias, Rodrigo Ayala, director de Impulso AP. Y agradecemos mucho a las y los servidores públicos que nos han acompañado a esta sesión. Esperamos haya sido muy provechosa para sus funciones diarias. Seguiremos invitándolos para hablar de soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Gracias y hasta pronto. Mujer Segura es una aplicación diseñada para el cuidado de la mujer. Cuando las mujeres salen de su trabajo, escuela, oficina, bar o donde se encuentren y vayan a trasladarse a un lugar, ingresan la dirección y seleccionan si se van en auto, en transporte, caminando o en bici, y posteriormente inician la ruta. Si llegan sanas y salvas, simplemente se guarda el registro de su traslado, pero si por alguna situación se salen de ruta, la aplicación envía una alerta, generando el reporte de la emergencia, notificando a las autoridades correspondientes. Adicional, esta aplicación permite que ellas generen reportes directamente a las autoridades ingresando el motivo del incidente, la ubicación, una descripción de los hechos, y les permite adjuntar evidencia, como fotografías, mensajes de audio y video, generando el reporte correspondiente a la emergencia. Esta aplicación permite mantenerlas seguras en todo momento.